En este tutorial te traigo una buttercream de chocolate blanco extra firme, una crema muy cremosa, deliciosa y estable, elaborada con solo 5 ingredientes muy accesibles y fáciles de encontrar. Es una crema perfecta tanto para repostería casera como profesional y te va a servir para una infinidad de elaboraciones. Esta buttercream la puedes utilizar para rellenar tartas de varios pisos, para cubrir y alisar pasteles, para conseguir bordes bien definidos y también para forrar posteriormente con fondant, ya que mantiene muy bien la forma. Es una base ideal para crear diferentes sabores porque a partir de una sola crema puedes obtener 2 o 3 o incluso 4 cremas distintas simplemente añadiendo toppings o ingredientes diferentes. Puedes aromatizarla con frutos secos, mermeladas, galletas trituradas, chocolate negro, cacao, Nutella, dulce de leche, Ferrero Rocher o lo que se te ocurra. Es una base perfecta para jugar con sabores y texturas en el mismo pastel. Vamos a empezar preparando el ganache de chocolate blanco. En una cazuela añado 300 mililitros de nata. Yo utilizo nata Ambiente Puratos. La llevo a la estufa y la caliento hasta que empiece a hervir, cuando ya se ven los laterales del bol burbujeando. En este momento retiro la cazuela del fuego y añado 300 gramos de chocolate blanco. Yo utilizo chocolate sucedáneo. Lo añado tal cual con la nata muy caliente, dejo unos segundos para que el chocolate empiece a fundirse y remuevo constantemente hasta obtener un ganache completamente liso e integrado. Mientras tanto, en otro bol añado 250 gramos de mantequilla sin sal que tiene que estar a punto de pomada. Esta es la textura que debe tener. Le añado 30 gramos de azúcar glass, que son aproximadamente 2 cucharadas soperas, y voy a batir muy bien hasta que la mantequilla quede bien cremosa, aireada y de color más clarito. A continuación añado 150 gramos de leche condensada que tiene que estar a temperatura ambiente. La añado toda de una vez y bato hasta integrar completamente, repasando bien los laterales del bol. En este punto ya tienes una crema de mantequilla deliciosa que podrás utilizar tal cual si te gusta así. Pero vamos a seguir con la receta. Ahora que el ganache está a unos 35 grados, lo voy a añadir a la crema en 3 tandas, batiendo muy bien después de cada adición hasta que se integre por completo antes de añadir la siguiente. Añado la última parte y bato muy bien hasta conseguir una crema homogénea, muy cremosa y súper firme. Mira qué buttercream más espectacular hemos conseguido. Es una crema extra firme, muy estable y con un sabor delicioso. La puedes utilizar para rellenar pasteles, decorar cupcakes, rellenar macarons y trabajar con boquillas porque se marca perfectamente y mantiene muy bien la forma. También es ideal para tartas altas, pasteles de varios pisos y para cubrir y alisar antes de forrar con fondant. Un detalle muy importante es que al llevar mantequilla y chocolate blanco, esta crema tiende a endurecer un poquito en ambientes fríos. Si ves que pierde cremosidad o que los laterales se ponen algo duros, simplemente llévala al microondas en tramos de pocos segundos. Sacas el bol, mezclas con una espátula y vuelve a estar perfectamente cremosa. Es importante no calentarla demasiado para no derretirla. Ahora la voy a pasar a mangas pasteleras y voy a utilizar la boquilla grande número 1E y la boquilla 1M de Wilton para que veas la textura tan bonita que tiene y lo bien que se marca. Para mí este paso es muy importante porque así puedes comprobar la textura extra firme que se puede conseguir con una crema como esta, que es perfecta para absolutamente todo. En mi canal encontrarás muchísima variedad de cremas extra firmes y esta es una de las que yo quería añadir sí o sí a mi lista. Estoy encantada con el resultado que he conseguido y muy feliz de poder enseñártela y tenerla también en el canal.
Si todavía no estás suscrito a mi canal, suscríbete y comparte esta receta con quien creas que le va a encantar o en tus redes sociales. De esta manera me ayudas a que el canal siga creciendo, a que más gente me conozca y también me apoyas y recompensas por todos los tutoriales gratuitos que subo con tanto cariño. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias y hasta pronto. Crema de chocolate con naranja. Es una crema suave, sedosa, con un sabor intenso a naranja y chocolate blanco, perfecta para rellenar y decorar una gran variedad de postres. Es ideal para rellenar macarons, chocs, eclairs, para decorar cupcakes, pasteles y más. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, comparte este vídeo con quien le pueda gustar y vamos a empezar con esta deliciosa receta. Rallamos finamente la piel de una naranja, procurando no llevarnos la parte blanca para evitar amargor. Exprimimos su jugo con ayuda de un procesador o exprimidor hasta obtener todo el líquido posible. Colamos el jugo para eliminar cualquier resto de pulpa o semilla y reservamos por ahora. En una cazuela de fondo grueso añadimos 2 tazas de nata vegetal Ambiente Puratos que equivalen a 480 ml. Yo utilizo nata Ambiente Puratos porque tiene una textura muy estable y un sabor neutro que resalta los aromas, pero si lo prefieres puedes usar nata de origen animal y la receta quedará igualmente perfecta. La calentamos a fuego medio hasta que rompa el hervor, removiendo de vez en cuando para que no se pegue. En un procesador de alimentos o licuadora colocamos 350 gramos de chocolate blanco picado o en gotas. Añadimos la nata muy caliente directamente sobre el chocolate. Incorporamos la ralladura de naranja y el jugo de naranja recién exprimido. Añadimos también un cuarto de cucharadita de cúrcuma para aportar color y un toque cálido al sabor. Mezclamos todo muy bien hasta que el chocolate se derrita por completo y obtengamos una crema lisa, brillante y homogénea. Repasamos con una espátula para asegurarnos que no queden trozos sin integrar y vertemos la mezcla en un bol amplio. Cubrimos con papel film en contacto directo para evitar que se formen costra y dejamos enfriar a temperatura ambiente hasta que esté completamente fría. Esta crema es ideal para rellenar macarons, decorar cupcakes, rellenar pasteles de plancha o postres individuales como chocs o eclairs. Tiene un sabor delicioso, equilibrado con el frescor de la naranja y la suavidad del chocolate blanco, además de un color vibrante gracias a la cúrcuma. Ahora añadimos un cuarto de cucharadita de esencia de naranja que es totalmente opcional, pero potencia aún más el aroma cítrico. Añadimos también media taza de nata vegetal fría, equivalente a 120 ml para airear más la preparación. Batimos con varillas eléctricas durante 2 minutos hasta que la mezcla doble su volumen y se vuelve cremosa, firme y súper aireada con una textura perfecta para una manga pastelera. Para decorar utilizo las boquillas 1M de Wilton y la boquilla grande número 1E para mostrar distintas formas de decoración como siempre muestro en mis tutoriales.
Esta crema se conserva en la nevera hasta por 5 días, siempre cubierta con papel film en contacto directo para evitar que se reseque o se cristalice. Si quieres puedes congelar hasta por un mes y al descongelar simplemente la dejas a temperatura ambiente y la vuelves a batir suavemente para recuperar su textura aireada. Espero que disfrutes muchísimo esta receta ganadora y que la prepares muy pronto en casa. Espero tu comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.